Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque ya has estado hablando a nuestro corazón, Señor, desde la escuela bíblica, desde incluso del devocional que recibimos, Señor, cada mañana. Has estado hablando a nuestros corazones a través de las canciones. Y ahora pedimos, Señor, habla a nuestro corazón a través de tu palabra, del texto que vamos a meditar hoy. Necesitamos que lo hagas, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos conocerte a ti, Señor. Como David habló, Señor, en esta mañana, cada vez que el hombre es impactado por la visión de quién eres tú, cambia, Señor. Algo pasa en su interior. Y esto necesitamos que lo hagas en esta mañana. Que al conocerte más a ti, nuestro corazón sea impactado. Y esto significa, Señor, que no seremos los mismos, sino que algo cambiará en nuestro corazón. Muévete, Señor, de esta manera, porque así dice tu palabra, que ella es viva, que funciona, Señor. Y por eso pedimos, hazlo, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, Padre. Amén. Amén. Hoy estamos en la predicación número 51 de nuestra serie. Parece que fue ayer que empezamos, ¿verdad? Esta serie la he intitulado El Evangelio de Cristo, el Rey Supremo. Y a veces me hago un montón de preguntas, ¿no? Y pienso preguntas que se puede hacer. Entonces, uno se puede preguntar, ¿por qué dedicamos tanto tiempo a un solo libro de la Biblia si hay tantos libros, ¿no? ¿Por qué detenerse a mirar con calma cada texto en su contexto y profundizar y pensar? ¿Por qué no tener prisa y aprovechar los 55 domingos, ¿no?, que tenemos en el año para mirar lo máximo que podamos de toda la Biblia? ¿Por qué detenerse así, no? Bueno, una de las razones es porque dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, como la palabra de Dios va tan profundo en nuestro corazón, como la palabra de Dios llega a lugares donde nadie llega, porque yo te pregunto, ¿qué ser humano puede decir dónde está la separación entre espíritu y alma? ¿Qué ser humano puede discernir las intenciones del corazón? Incluso nosotros mismos a veces nos engañamos. Hacemos algo, pensamos que estamos haciendo lo bueno, que estamos siendo, ¿no?, los mejores de los mejores, y cuando vamos a ver nos damos cuenta que la intención que teníamos era egoísta. ¿Cuántas veces ya escuchamos a una persona diciendo, es que yo pasé y vi a un mendigo que estaba pidiendo y lo di, porque tuve tanta pena que lo di? Y luego camina unos pasos más y dice, claro, porque la vida da vueltas, ¿no? Hoy es él y mañana puede ser yo, entonces prefiero ayudarle porque si no, mañana puede ser que no me ayuden. A ver, ¿en qué quedamos? Nos daba pena su situación porque queremos ayudar a la persona, queremos que salga de allí, queremos que tenga un día mejor, o porque queremos que cuando nos toque a nosotros, que alguien también nos haga a nosotros y que no nos quedemos colgados. Entonces, ¿veis que nuestro corazón nos engaña? Pero la palabra de Dios es lo único que puede llegar a lo profundo y nos ayuda a discernir incluso las intenciones de nuestro corazón. Por eso necesitamos respirar hondo, ¿no?, calmar nuestro corazón y dedicar tiempo a la palabra. Porque este mundo, como va con tanta prisa, ¿no?, todo tiene que ser ya. Y si ya tengo un móvil que tiene 2 años, ya quiero tener el nuevo, porque el nuevo tarda un segundo menos en abrir. Entonces, como tarda un segundo menos, esto me va mejor, ¿no? Así estamos. Ahora queremos leer la Biblia y queremos que sea así también, ¿no? Hay tantos versículos y tantas cosas, entonces cuanto más mejor. A ver, sí que es bueno leer toda la Biblia, conocer toda la Biblia, pero también es necesario y es muy importante detenerse y preguntar, Dios, ¿qué quiere decir esto que estoy leyendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello otro? ¿Por qué está eso aquí? ¿Por qué esta coma? ¿Por qué esta palabra pero?
Detenerse, es importante. Ahora, lo hacemos básicamente porque amamos a las Sagradas Escrituras, porque entendemos que es la palabra de Dios, que es infalible, que es inerrante, es decir, que es la verdad sobre Dios y la verdad sobre nuestro corazón, sobre el ser humano. Entonces, al reconocer la palabra de Dios como la verdad, nos detenemos y decimos, oye, lo que estoy leyendo no es un cuento de hadas, no es una historita para tener una moraleja al final y que yo me quede asombrado y decir, ay, mira cómo alguien ha pensado en esto. No es para simplemente mirar como un cuadro en la pared, admirarlo y que te vas y te olvidas. No, es algo que cambia nuestro corazón. Es porque es la verdad. Y no tiene como uno quedarse delante de la verdad y seguir siendo el mismo. Algo produce aquí dentro de nuestro corazón. Entonces, dedicamos tanto tiempo principalmente, y esto es algo que necesitamos cuidar, porque nosotros somos hacedores, nos encanta hacer cosas. Incluso, ¿quieres dejar un ser humano agobiado? Es decir, le tienes que estar tumbado en una cama sin hacer nada. Señor, esto es horroroso. Porque nos encanta vivir, nos encanta hacer cosas. Ahora, cuando nos dicen que no podemos hacer, que tenemos que estar ahí parados y que otros tienen que estar haciendo y sirviéndonos y haciendo por nosotros, esto es terrible. Nos cuesta mucho. Es natural que nos cueste, es bueno que nos cueste, pero necesitamos cuidar nuestro corazón para no estar viviendo con Cristo de esta manera también. Porque en Cristo no somos hacedores simplemente. Antes de ser hacedores, somos hijos. Pero uno puede buscar ser hacedor sin ser hijo. Y es esto lo que meditamos la semana pasada sobre la higuera. Tenía muchas hojas, tenía mucha apariencia de vida, pero cuando Cristo fue a buscar el fruto, ¿dónde estaba? No había fruto. Y uno puede pensar, pero la persona hace muchas cosas. Sí, pero son vacías, porque su esencia no está para dar la gloria a Dios. Entonces, con este cuidado principalmente dedicamos tiempo a la palabra de Dios, porque ser cristianos y conocer la Biblia no se trata de ser una persona intelectual que conoce dónde están ubicados los versículos, que sabe dar buenas respuestas. Conocer la Biblia se trata principalmente de querer ser cristianos llenos de pasión por Cristo. De ser cristianos que tienen un corazón que arde, que quema por conocer a Cristo. Entonces, cuando tú estás buscando información o una solución rápida para tu vida, te sientas en la mañana, vas a leer un versículo, vas a leer la Biblia y dices, acaba tu tiempo y dices, bueno, lo he concluido, mira, ya he recibido lo que quería. Y te vas y ahí se queda. Cuando tú estás buscando a Cristo y vas a hacer tu devocional y paras para leer la Biblia y hablas con Dios, tú dices, Señor, ¿dónde estás aquí en la Biblia? ¿Dónde puedo verte? ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Qué puedo ver de tu carácter en este texto, Señor? ¿Cómo puedo conocerte más a través de esta escritura? ¿Qué habla de esto sobre mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón, Señor, que no es igual que el tuyo y necesito cambiar? Entonces se trata de una relación. Cuando ya no estás en aquel texto allí, en aquel momento de devocional y te vas a tu casa o te vas al trabajo, te vas al estudio o vas a hacer compras, ¿no? En el mercado, sigues con aquello, caminando y pensando, Dios, aquello que he leído esta mañana me envolvió el corazón, me rompió el corazón. Yo no me imaginaba, Señor, que yo era así. Yo no me imaginaba que yo podía tener esta intención en mi corazón. Yo pensaba que yo era buena gente. Ahora me doy cuenta que no soy tan buena gente así, Dios. Hay cosas que yo hago que son malas. Señor, ayúdame. ¿Veis que no tiene que ver con una información? Tiene que ver con una persona. Tiene que ver con Cristo. Y es esto lo que Dios espera de nosotros. Entonces, cada uno de estas 50 predicaciones que hicimos desde cuando empezamos esta serie, hemos podido ver y hemos podido profundizar en Cristo, en el carácter de Cristo, y todo apunta a Cristo, a Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dice la palabra, el alfa y la omega, el principio y el final, el pan de vida que sacia nuestro corazón, el amado de nuestra
alma. Por eso nos detenemos, porque queremos encontrarle a Él, igual que una persona que sabe que hay un tesoro y lo busca, y lo busca, y lo busca hasta que lo encuentra. Entonces, el profundizar en la Biblia no es porque queremos ser aquí intelectuales y, mira, en aquella iglesia la gente es súper culta. No queremos, esto no es nuestra intención. Sí que a medida que leemos, aprendemos y crecemos, pero la intención, el propósito es conocer a Cristo. Es la relación con Él. Entonces, hasta la semana pasada hemos visto a un Cristo hacer milagros, sanar a personas, enseñar, calmar tempestades, liberar gente de demonios, alimentar a multitudes. En otras palabras, pudimos ver reflejados los caracteres de Cristo en su poder, su compasión, su amor, su servicio, su humildad. Pero la semana pasada hemos empezado a ver algo de carácter de Cristo que aún no habíamos visto mucho. Si os acordáis, Cristo se acercó al árbol para coger fruto y como no tenía fruto, ¿qué dijo Cristo? Maldijo el árbol para que jamás diese ningún fruto. Decía, pero este no es el Cristo que yo conozco. El Cristo que yo conozco es que Él solo quiere bendecir, solo quiere dar cosas buenas, solo quiere... ¿Me entendéis? Aquí hay algo que es nuevo en el carácter de Cristo. Necesitamos aprender de ello. Y la semana pasada hemos empezado a mirar, ¿no? Os hago un resumen para que podamos recordar. Vimos que esta higuera era un símbolo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había sido levantado como símbolo y señal a todas las naciones. Y en ellos, dice la palabra, que solo se encontró la apariencia. Ellos tenían todos los rituales, todas las fiestas, todo lo que Dios les había mandado hacer. Entonces, desde fuera se veía, mira qué pueblo que teme a Dios. Pero si vemos Dios como habla que ellos estaban viviendo, no era un pueblo que estaba temiendo a Dios. Solo tenía la apariencia, no tenía los frutos verdaderos. Entonces, que Cristo haya maldecido la higuera, lo que significa es que estaba acabando el tiempo de que Israel seguiría siendo símbolo y señal para las naciones, solo Israel, y que con la muerte y resurrección de Cristo vendría un nuevo tiempo donde Cristo levantaría una iglesia de todos los pueblos, de toda lengua, de toda nación, gente que sería señal y testimonio para decir, yo conozco a aquel que da fruto. Y cuando yo estoy en Él, entonces yo puedo dar frutos también. Gente que sería testimonio de la vid verdadera. Aquella que Cristo dijo que si estáis en mí, daréis mucho fruto. Pero alejados de mí, nada podéis hacer. Esto lo dice en Juan capítulo 15. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Entonces veis que Cristo, cuando maldice la higuera, está diciendo, se acaba el tiempo que el pueblo de Israel sería señal para las naciones, y ahora no solo el pueblo de Israel, sino que todos los pueblos, cuando están conectados con Cristo, ahora serán señal y testimonio para todas las naciones de que Cristo es aquel único que vivió sin pecado y aquel que nos puede llevar a dar fruto verdadero. Y dice la Biblia que es un fruto que salta para la vida eterna. Es decir, no es una cosa que tú vas a hacer aquí y mañana ya no sirve. Este pie de micrófono no sirve hasta que se rompa alguna pieza. ¿Y luego qué tenemos que hacer? Tirarlo y comprar otro. Las cosas que creamos, las cosas que podamos hacer en este mundo, un día todas se acabarán. Y aunque tú intentes cambiar una pieza y vamos a alargar la vida, ¿no? Vamos a alargar aquí, vamos a poner una tirita, una cinta americana, ¿no? Vamos a poner algo aquí para alargar la vida, pero llegará un día que se acabará. Pero a aquellos que esperan en el Señor, dice la palabra, aquellos que tienen esta esperanza viva, esperamos para un reino eterno.
esperamos para algo que jamás se acabará. Y dice que los frutos que damos en Dios perpetúan por la eternidad. Y esto es maravilloso para nosotros. Bueno, esto parte de otra predicación, ¿no? Pero recordamos que la semana pasada también vimos una analogía de esta higuera para nosotros como cristianos. Vimos que somos como agricultores delante de Dios, ¿no? Y entonces nuestro trabajo importa. El esfuerzo que tú haces para hacer la voluntad de Dios importa. Vimos que cada uno de nosotros somos como agricultores, pero también somos como plantas que necesitan ser cuidadas y que necesitan estar regadas y junto a aguas para que estemos bien y podamos cuidar a nuestros jardines. Y el tercer punto que vimos es que todos nosotros cuidamos a jardines. Entonces, la pregunta que fue hecha fue: ¿cómo están creciendo tus jardines? ¿Cómo estás cuidando los jardines que Dios te dio? A empezar de tu corazón y luego tu familia, tu trabajo, ¿no? Tus responsabilidades. Ahora, en el texto de hoy vamos a ver un poco más sobre la ira de Cristo, que esto que hemos empezado a ver con la maldición de la higuera. Y este es un tema que a gente que le asusta, ¿no? Hablar sobre la ira de Dios. Pero nos debe dar miedo, como dijo David en la escuela bíblica, pero no un miedo que nos destruye, sino un miedo que nos sana, nos libera. Porque junto con la ira de Dios viene la solución, viene la salida que Él nos da. Y esto vamos a ver más al final, ¿vale? No voy a hacer un spoiler. Vamos a leer juntos Marcos, capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 15. Hoy tenemos pocos versículos. Son 5 versículos solo. Marcos, capítulo 11, versículos a partir del 15. Dice así la palabra: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vale, vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Antes de todo quiero ponernos en contexto, porque es importante que entiendas qué es lo que estaba sucediendo aquí, para que yo pueda darte una perspectiva de por qué será que Cristo actuó de esta manera. Para que puedas llegar al corazón de Cristo. No te quedes con la superficie, que puedas profundizar y llegar al corazón de Cristo. Y yo te pregunto, ¿será que actuó bien Cristo? ¿Será que hizo bien lo que hizo? ¿Será que tuvo un ataque de ira? No, es que se levantó con el pie izquierdo, ¿no? Entonces tenía poca paciencia aquel día, entonces como vio aquello, se saltó, ¿no? ¿Será que fue esto? ¿Será que estaba estresado? No, es que estaba en la semana de la pasión de Cristo, entonces estaba estresado porque se acercaba a su muerte. ¿Será que fue esto? Porque esto pasa con nosotros, ¿verdad? Y tenemos la tendencia a mirar a Cristo y a pensar que Cristo actúa como nosotros. Mirar a Cristo, leemos y pensamos, entonces mira, es como si Cristo fuese un colega, ¿no? Uno como igual que nosotros. Pero no es así. Entonces, ¿por qué Cristo actuó de esta manera? Vamos a contextualizarnos. Ellos estaban en el templo, ¿vale? Y el templo era una ejemplificación de lo que fue el tabernáculo que Dios mandó a Moisés construir cuando el pueblo había salido de Egipto y estaba caminando en el desierto rumbo a la tierra prometida.
En este entonces no era llamado el pueblo de Israel, sino que ellos eran llamados el pueblo hebreo. ¿Vale? Dios dio a Moisés instrucciones cómo él debería construir el templo. Entonces vamos a recordar cómo tendría que ser, ¿no? En aquel entonces se llamó el tabernáculo. Y también Dios dio instrucciones de quiénes serían los que deberían trabajar allí y cómo deberían trabajar. Es decir, Dios dio todas las instrucciones de cómo Él quería que sería. No me da tiempo profundizar porque hay muchísima enseñanza solo en esta imagen, ¿no?, del tabernáculo, pero sí es importante que sepas que en ese tabernáculo habían 3 partes, ¿vale? ¿Cuáles eran estas partes? La primera, podemos decir que era el patio, el lugar de fuera. En algunos lugares dice el atrio exterior, ¿vale? Era un patio donde todos llegaban, se acercaban, estaba allí y era el lugar donde se hacían los sacrificios. Todos veían el sacerdote que mataba los animales y que hacía el sacrificio. Era la parte de afuera. Luego estaba como una casa así, que la primera parte se llamaba lugar santo, que allí solo podían entrar el que era sacerdote. Allí se quedaban un candelabro con 7 velas donde encendían cada una un día y una curiosidad, en el 7º día usaban la luz del 6º día para encenderla porque era el día del reposo. Entonces allí es donde cortaban los panes, preparaban las cosas los sacerdotes, pero había una cortina muy gruesa que dentro de esta cortina estaba el arca del pacto, que era el arca que Dios dijo que era un símbolo de la misma presencia de Dios en medio de su pueblo, donde habían 2 ángeles esculpidos, ¿no?, en oro, y tenía una tapa donde estaba allí los 10 mandamientos y la vara que floreció de Aarón. Entonces, en este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote. Era alguien que pasaba todo el tiempo consagrando su vida, porque como él iba a estar delante del arca que representaba la misma presencia de Dios, como estamos viendo sobre la santidad de Dios en la escuela bíblica, el sumo sacerdote, si él no estaba guardando su corazón y purificando su vida y entraba allí para decir: Dios, perdona a tu pueblo de su pecado, pero él estaba teniendo una vida totalmente sin santificarse, se moría allí. Pero se moría porque Dios es malo. No, se moría porque Dios es santo y nadie puede acercarse a Él sin morirse, a no ser que sea purificado, a no ser que sea perdonado, entonces puede estar delante de Él. Pero nosotros, así como, ¿no?, tan panchos, decimos: bueno, voy a estar ahí un rato con Dios, sin que haya alguien, un sumo sacerdote que pueda estar entre nosotros. Es imposible. Y en este caso, el sumo sacerdote era un símbolo de Cristo también. Entonces, fíjate, 3 lugares, ¿no? El atrio o el patio, y luego el santo lugar, y dentro de esta casa que estaba el santo lugar había una cortina y el santísimo lugar o el lugar santísimo. Entonces, en resumen, el pueblo tenía que traer un cordero sin mancha, creado por ellos mismos, que ahí en aquel entonces todos creaban corderos, ¿no?, vacas, cabras, creaban animales para poder tener la carne, la leche. Entonces, uno tenía que traer un cordero, pero no era cualquier cordero, ¿eh? Era uno que no tenía una mancha, ni una herida, no podía llegar cojo, no, tenía que ser un cordero perfecto. Y era según el pecado que habían cometido. Era lo que tenían que presentar delante de Dios. Y entonces el sacerdote cogía esta ofrenda por sus pecados y derramaba la sangre de los animales como paga por el pecado de aquellas personas. Y así clamaban por el pecado de ellos. Ahora, uno se puede preguntar, ¿no?, ¿por qué Dios mandaría a Moisés a hacer esto? ¿Por qué Dios mandaría a Moisés construir un tabernáculo? ¿Por qué deberían hacer sacrificios, pobrecitos de los animales? ¿Por qué hacer todo esto? Y la intención de Dios era para mostrar a la humanidad, para recordar al hombre de que Dios es santo, de que nadie puede acercarse a Él de cualquier manera, pero
también para decir, este Dios que es santo, este Dios que es creador de todo, Él quiere que tú estés con Él. Él quiere que tú y yo tengamos comunión con Él y que le conozcamos a Él. Pero como no podemos estar sin morirnos, ¿no? Como David dijo en la escuela bíblica, que Isaías tuvo una visión, ¿no? Y dijo, pobre de mí, me voy a quedar hecho trozos, porque he visto al Dios que es santo, 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 y mis labios son impuros. Entonces, Dios, sabiendo esto, Dios creó un sistema para que el hombre pudiese recordarse que Él es santo, pero a pesar de ser santo, Él quiere tener comunión con nosotros. Entonces Él creó un sistema para que pudiésemos ser purificados y perdonados de nuestros pecados. Y es a través de la derramación o del derramamiento de sangre. Entonces, algo me suena esto, ¿verdad? ¿Quién tuvo que derramar su sangre o quién derramó su sangre para perdonar nuestros pecados? Cristo. Entonces todo lo que se hacía en el tabernáculo, en el templo, apuntaba a Cristo. ¿Y para qué era? ¿Para que la gente supiese cómo hacer las cosas allí en el tabernáculo? No, ¿cuál era el fin? ¿Cuál era el objetivo? Reconciliarse con Dios. Tener esta relación con Dios. Ese era el objetivo de todo. Entonces, entendiendo esto, guarda esta información en tu mente. Entendiendo esto, vamos a volver a leer algunos de los versículos y vamos a profundizar en ellos. El versículo 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Bueno, en primer lugar, dice, vinieron. Y yo te pregunto, ¿vinieron cuándo? Si os recordáis, semana pasada hemos visto, ¿no?, que Cristo está en la semana de su pasión, que pasó la entrada triunfal, que fue el domingo. Al día siguiente, Él entrando en Jerusalén, vio la higuera, ¿no?, y la maldijo, y seguimos el lunes. Seguimos el lunes de la pasión de Cristo. Ahora, dice que entrando en el templo, comenzó a echar fuera. ¿Sabe qué es esto? Imaginaros, nosotros estamos aquí y de repente entra uno y empieza a tumbar las sillas, a tumbar las cosas y a gritar, decir, ¡todos fuera! ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Quién piensa que qué es? ¿Qué sucedía aquí? Entonces, imaginaros, yo tenía que traer un animalito que yo he cuidado desde que nació. Estaba en mi rebaño, he tenido que dedicar tiempo de mi vida, tiempo de mi familia, sudor, alimentando, cuidando, haciéndole crecer, dándole comida, dándole cariño. Incluso damos nombres a los animales. Yo me acuerdo cuando mis abuelos tenían una finca, tenían vacas, cerdos, gallinas, caballo, tenía un montón. Y yo creo que, no me acuerdo cuántas vacas tenía, pero me acuerdo que eran unas cuantas, como unas 10 por lo menos. Y me acuerdo que cada una tenía su nombre. Y me encantaba. Había una que las llamamos Mimosa, y era tan cariñosa, era llegar y esta se acercaba y hacía así con la cabeza, parecía un gato, ¿sabes? Con los gatos así. La vaca hacía así y quedábamos asombrados de ver cómo a ella le gustaba estar con nosotros y que le hiciésemos caricias. Pero le poníamos nombre. Y ahora imagínate tú, tienes ahí tu animalito que lo cuidas desde que nació. Vas creando amistad, amor por una cría que es tuya. Claro que tú sabes que llegará un día que, bueno, le vas quitando la lana, ¿no?, para hacerte ropa, pero llegará un día que lo vas a matar para comer, porque es parte del ciclo de la vida. Pero cogerlo y decir, voy a entregar a este ser que yo lo he cuidado, aunque yo lo amo, yo lo voy a entregar porque yo necesito estar
cerca de Dios. Pero para estar cerca de Él, necesito reconocer mi pecado y necesito que Dios me perdone. Esto es muy serio, ¿verdad? Ahora, la gente, en vez de hacer esto, voy allí todo el viaje al templo y voy a llevar mi animal. Los que estaban allí dijeron, oye, ¿y si hacemos lo siguiente? Aprovechamos que la gente tiene que traer sus animalitos, pero lo traemos nosotros. Cuidamos aquí, ponemos en venta aquí cerca en la puerta del templo. Entonces la gente cuando llega ya no tendrá que ir con su animal aquí en el desierto, estar ahí ocupándose de alimentarle, de cuidarle. Ya lo hago yo. Pero ellos vienen y me lo compran. Entonces imaginaros, en vez de llegar tú con tu animalito, tú llegas solo y aquí das tu dinero. Mira, quiero comprar este de allí. Ni lo conoces, nunca lo has visto, no has podido vivir con él, tener una relación con este animalito. Simplemente es un negocio. Dame este. Era esto lo que estaban haciendo. Estaban presentando algo que tenía que costarles a ellos. Costarle no solo trabajo, sino que su afecto, su corazón. Porque este animalito simbolizaría el derramamiento de sangre a causa de su pecado. Pero, ¿qué estaba sucediendo aquí? Como ellos pusieron a los animales en venta, las palomas, porque según el pecado era un cordero, era una paloma, entonces ellos pusieron un mercadillo allí, en la puerta del templo. Transformaron algo que era profundo de la relación con Dios en algo superficial y comercial. Mira, te doy aquí unas monedas, dame este y aquí, mira sacerdote, aquí lo tienes. Quedó algo frío, impersonal. Ya perdió el sentido, ya perdió la razón de ser. Ya no era un pueblo que estaba buscando una relación con un Dios que es santo, sino que un pueblo que estaba buscando, a ver si yo dejo de hacer esto, a ver si Dios deja de bendecirme, a ver si Dios me va a echar una maldición. Entonces, para librarme de lo mío, porque a mí me gusta mucho a mí mismo, ¿no? Entonces quiero estar bien y quiero que mi familia esté bien. Entonces, aquí, dale, ya que Dios quiere esto, bueno, lo pago. ¿Cuánto quieres? Esto, vale, toma sacerdote. Así estaba. Entonces, algo que tenía que ser personal e importante con Dios se volvió algo impersonal, un rito que ellos hacían para complacer a un Dios que ellos no conocían ya, sin acercarse a Dios. Esa forma de hacer lo que Dios había mandado que hiciesen les desconectaba del corazón de Dios. Este era el problema. Les desconectaba del corazón de Dios. Ya no era el querer estar bien con Dios, sino el querer simplemente recibir lo bueno y evitar recibir lo malo. Vamos a seguir. El 16 dice, y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno. ¿Ya te habías fijado en este versículo? Normalmente nos fijamos en que Cristo tumbó todo, ¿no? Echó todo y echó fuera a la gente, pero ¿y esto qué significa? El lugar del atrio también estaba cercado. Y era un lugar donde la gente venía y estaban haciendo los sacrificios a causa de nuestros pecados. Es decir, era un lugar donde debería de haber temor en el corazón de las personas. Es un lugar donde la gente debería de pasar y tener temor por estar. No es miedo de decir, ay, madre mía, esto. No es miedo, es respeto. Igual que yo no vengo aquí a predicar en pantalón corto, aunque esto no sería ningún pecado. Yo no vengo aquí con una gorra, ¿no? Igual que tú no vas en una playa también, ¿no? Con traje, corbata. Vas ahí con bañador para disfrutar. Es decir, cada lugar tiene su momento, su espacio.
Igual que un joven no debe hablar con su padre o con su madre como si fuese el colega del instituto. Debe hablar con respeto. Entonces, así Dios quería que la gente estuviese por lo menos en el atrio, la parte de fuera. Porque allí donde se veían que estaban muriendo los animales, es allí donde se derramaba su sangre y se ponía a quemar para que subiese el incienso a Dios. Era algo muy serio que estaba sucediendo. Pero ¿sabe qué pasaba? La gente que vivía cerca se dio cuenta de que podía ahorrarse tiempo y en vez de dar la vuelta a los muros de allí, pasar por en medio. Decía, mira, aquí me ahorro tiempo. A vez de tardar 20 minutos para llegar a mi casa, en 5 minutos yo estoy allí. Es que tengo que ir a una tienda ahí al otro lado, pero ¿por qué voy a dar la vuelta? Paso aquí por en medio. Entonces, fijaros que mientras había gente que estaba allí mirando sus animales siendo entregados, otros estaban ni les daban caso porque no eran sus animales, simplemente lo pagaron, estaban ahí en aquel momento que debería ser especial para la relación del hombre con Dios. Hay gente que pasaba por ahí, voy de compras, mira, me ahorro tiempo de viaje. Incluso Cristo dijo que Él no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Es decir, esta gente que pasaba por ahí y estaba llevando cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo, incluso Él no dejaba pasar. La gente que estaba de paso, Él decía, paraos, ya, por aquí nadie más pasa. Yo me imagino el asombro de la gente. Pero ¿por qué Él hizo todo esto? Ya podemos ir entendiendo, ¿verdad? Y el 17 es cuando él habla algo que es tremendo. Él dice, les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este versículo, este texto que Cristo hace referencia, lo podemos encontrar en Isaías 56. La segunda parte del versículo 7. Dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es la oración? Para muchos la oración es un rito, es algo que decía, vale, ya hice mi oración. Para algunos esto es una oración, pero Dios nos enseña que la oración es hablar con Él. Así de simple. Entonces, cuando Cristo dice, mi casa será llamada casa de oración, ¿qué está queriendo decir Cristo? Mi casa será llamada la casa donde la gente habla con Dios. Mi casa será llamada un lugar donde la gente tendrá intimidad con este Dios. La gente conocerá a este Dios, estará cerca de ese Dios. La gente le conocerá, no solo será conocido de Dios. No, Dios me conoce, porque Dios conoce todo, claro. Pero ¿y tú le conoces a Dios? Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son las cosas que a Dios le aborrece? ¿Cuáles son las cosas que Dios ama? Igual uno que dice, ¿no? Yo amo mucho a mi esposa. Vale, ¿cuál es el zumo que a ella le encanta? A ver, cariño. No sirve preguntarle. Aquel que ama va conociendo, conoce. Claro que es muy complicado conocer 100% de la persona porque somos limitados, pero la idea es que vayamos creciendo en conocimiento. ¿Sí? Entonces, mi casa será llamada casa de oración. Cristo está apuntando que mi casa será un lugar donde la gente conocerá a Dios. No solo será conocido de Dios, sino que será íntimo de Dios. Conocerá las cosas las cosas que Dios ama, las cosas que Dios aborrece. Es un lugar de relación personal con Dios. El fundamento de la casa de Dios tiene que ser un lugar de relación, no un lugar de ritos. Venimos aquí, entonces cantamos canciones y luego alguien habla algo y luego nos vamos para casa y hemos cumplido. No es para esto que Cristo murió. Cristo murió para que tengamos una relación personal con Él,
para que estemos conectados con Él 24/7. 24 horas cada día de la semana. Siempre, cada instante, conectados con Dios. ¿Qué se fomenta en una casa de negocios, hermanos? ¿Qué se fomenta? ¿Para qué la gente va a una casa de negocios? Bueno, cada uno quiere obtener lo suyo, ¿no? Tener más lucros, más ganancias. Quiere ganar más y lucrar más y tener más de lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que se fomenta? El egoísmo. Cada uno mirando lo suyo. A mí no me importa que el otro gane menos, con tanto que yo gane más. Esto es un negocio, es así. Y Cristo dijo que ellos estaban convirtiendo su casa en un lugar de negocios, un comercio. Ahora, una casa de oración, ¿qué se fomenta? Se fomenta una relación con Dios. El enfoque está ahora en Cristo. La relación en amarle a Él, en conocerle a Él, en servirle, en disfrutarle a Él. Los que habéis podido escuchar el devocional de hoy, hace una pregunta. Quizá, si Dios te ha creado para que lo más importante que puedas hacer en este mundo es aprender a disfrutarle a Él. Por eso Cristo dice, mi casa será llamada casa de oración. Ellos estaban cumpliendo todo lo que Dios había escrito en el Antiguo Testamento que tenían que hacer. Traían los animales o compraban los animales, entregaban al sacerdote, el sacerdote los mataba, los ponía allí en el altar, hacía la barbacoa. Presentaban todo, el sumo sacerdote se ponía ahí dentro a representar el pueblo. Si miras desde fuera, una higuera llena de hojas, pero sin fruto alguno. Con esto yo creo que podemos hacer una aplicación como congregación, como iglesia. El orden en la iglesia depende de nuestra responsabilidad. Por eso tenemos un pastor, por eso tenemos un consejo de ancianos, porque hay que tener un orden y necesitamos vigilar y buscar hacer lo mejor que podamos y estar enfocados en lo que creemos que Dios quiere de nosotros. Entonces, el orden de la iglesia depende de nosotros. Por ejemplo, lo que se predica. ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando un pastor que sabe hacer el mejor discurso? El que es más carismático, que hace un montón de bromas en medio de la predicación, así nos reímos y salimos aquí contentos. ¿O estamos buscando que se predique la palabra de Dios? O el pastor que sabe hacer un mejor discurso, ¿no? Que es súper elocuente y dice, sales en la predicación pensando, este pastor entiende mucho de las cosas. ¿Vale? ¿Y esto qué? ¿De qué sirve esto para tu vida? ¿De qué sirve esto para tu familia? ¿O queremos que en una predicación se hable de la palabra de Dios? Esto lo construimos nosotros entre todos. ¿Qué es lo que se permite en la iglesia? Es decir, ¿vamos a vivir cada uno inventando qué es la verdad para cada uno? ¿O vamos a tener la palabra de Dios como nuestra vara de medir en lo que vamos a vivir en nuestras vidas? ¿Qué es lo que priorizamos como iglesia? Y a mí me parece muy curioso, ¿no? Porque yo no he programado predicar sobre el templo justo el primer día que estamos en nuestro templo. Pero así Dios lo ha querido. Y mientras yo estudiaba esta semana, yo decía, Dios, tú eres impresionante. Y fíjate que hubieron predicaciones que yo las tuve que saltar, ¿no? Por el campamento y luego una cosa y otra cosa. Y justo el primer día que estamos aquí, el Señor nos permite como familia poder meditar en estas cosas que yo creo que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, ¿qué vamos a priorizar en este lugar para usar este lugar? ¿Vamos a priorizar eventos o vamos a priorizar el cuidado del corazón? Ayer hablaba con un hermano que él dijo, pastor, me entristece mucho ver que sigo viendo cristianos que siguen
¿cómo fue la palabra que usó? Bueno, yo no me acordaré la palabra, pero fue diciendo, dan prioridad a decir a la persona, ven a mi iglesia, ven al culto. ¿Por qué no vienes al culto? ¿Por qué no vienes a mi iglesia? Pero no se importan con qué está pasando en la vida de esa persona. Él dijo, el Señor me está llevando a hablar con las personas y a que ellas entiendan que yo me preocupo por su vida, que ellas me importan de verdad. No estoy buscando a que vengan y que estén aquí en un culto. Incluso es lo último que Dios me está llevando a hacer. Es invitar a la gente a venir a un culto. Porque yo quiero que primero ellas, y esto meditábamos juntos, ¿no? Que primero ellas reciban el abrazo de Cristo a través de nuestro abrazo. Para que ellas puedan recibir el amor de Dios que hemos recibido. Para que ellas puedan recibir el consuelo de Dios que hemos recibido. Y así cuando ellas sientan esto, ellas pueden decir, wow, ¿cómo es esto? Yo quiero más, ¿cómo puedo tener más de esto? Decir, mira, así nos reunimos personas así para recibir esto cada semana. Y todos estamos en lo mismo, no somos perfectos. Todos estamos en lo mismo, buscando conocer a Dios y agradarle a Él. Entonces, ¿qué vamos a priorizar nosotros para el uso de este lugar? Vamos a hacer un montón de eventos, un montón de cosas para que todos estemos ocupados y vamos a estar diciendo a la gente, tienes que venir el jueves, tienes que venir el viernes, tienes que venir el sábado, y luego la gente dice, no aguanto más esta iglesia, quiero irme de aquí porque no me dejan vivir. Ya no tengo tiempo para mi familia, ya no tengo tiempo para mi esposa, ya no tengo tiempo para mis hijos porque todo es iglesia, 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 iglesia. ¿Qué vamos a priorizar aquí? ¿O vamos a priorizar el corazón? Que de verdad conozcamos al Señor y tengamos una relación con Él. ¿Qué vamos a buscar? Buscaremos cada uno hacer su voluntad, lo que cree que es lo mejor, o buscaremos todos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que vamos a cultuar? ¿Vamos a cultuar espectáculos? Vamos a poner aquí humo, ¿no? Y luces. ¿Vamos a cultuar la apariencia? Que siempre todos tengan que decir, todo bien, en victoria, en victoria. Y si un hermano dice que están pasando algo, una necesidad, un problema, dice, ese hermano, no sé. ¿Esto estamos cultuando la apariencia? ¿O vamos a cultuar a Dios? Entendiendo que como Él, estamos cultuando a Él, Él es el único que es perfecto. Él es el único que tiene que quedar como el perfecto. Entonces yo puedo mostrar mis imperfecciones. Yo puedo mostrar mis necesidades. Yo puedo mostrar mis debilidades. Decir, hermano, ora por mí. Cuando alguien viene diciendo, pastor, ora por mí que necesito esto, yo también puedo decir, sí, mi hermano, también ora por mí que también necesito. Y entonces entendemos que estamos cultuando no al hombre, no a nosotros mismos, sino al Señor. ¿A quién serviremos? Vamos a servir simplemente a las personas porque queremos que un día alguien haga lo mismo con nosotros, o porque alguien ya lo hizo y queremos devolver el favor, o vamos a servir a Dios a través del servicio que hacemos a las personas. Cuando el Señor me permita y vamos ajustando una nueva agenda, yo quiero compartir con vosotros sobre la iglesia misional, una iglesia que está conectada con la comunidad. Y quiero que el Señor nos dé la gracia de poder ser esta clase de iglesia. De no ser aquí la reunión de los que se creen más santos que los demás y de lo que la gente no puede ni entrar. Porque claro, entra y se siente, uy, estos son todos raros. Es que de por sí el mensaje de Cristo ya es raro, hermanos. Pero si nosotros no mostramos nuestra humanidad a la gente, ellos se quedan solo con lo raro. Y lo único que ellos pueden conectar es con nuestra humanidad. Entonces necesitamos aprender a cómo conectarnos con las personas que no conocen a Cristo, para que puedan ver dentro de nuestra calamidad, dentro de nuestras debilidades, ellos puedan ver cómo Cristo está obrando en nosotros. Porque entonces ellos pueden decir, mira, quizá Dios puede hacer algo así también en mi vida. Entonces, ¿qué clase de servicio vamos a dar, no? Vamos a servir al hombre por servir al hombre, porque hay gente que piensa que la obra social es toda la obra que Dios nos mandó a hacer, ¿no? O vamos a servir a Dios mientras servimos a los demás. ¿Qué clase de pastor queremos tener, no?
o de pastores. Aquellos que tienen una bola de cristal, que vamos siempre ahí buscando una respuesta del más allá para nuestros problemas, o un polvo mágico, ¿no? Entonces, entrega esto al pastor, él lo va a hacer y todo se va a solucionar, ¿no? Esa es la clase de pastor que queremos tener. O vamos a querer un pastor que tiene un corazón en Dios. Aquel que Dios ha levantado para caminar a nuestro lado, para cogernos de la mano y decir: hermano, no sé ni qué decirte, pero lloro contigo. Y firme, porque el Señor ya pondrá todo en su lugar. Aquel que se consagra y entrega su tiempo. ¿Cuál es el fundamento que queremos para nuestra iglesia? ¿Un fundamento de psicología? Donde estemos ahí masajeando nuestros corazones y buscando entender dónde nació el problema que tuvimos, si fue nuestro padre, si fue nuestra madre, si fue un trauma que tuvimos de niños, y estar ahí buscando, y luego quedamos con el problema porque no podemos sanarlo, ¿no? O vamos a enfocarnos en el Evangelio de Cristo, que es el que muestra la verdad, que no siempre nos agrada, ¿verdad? Los cultos del domingo serán simplemente una reunión casual para que estemos ahí relajados, ¿no? Pasando un buen rato, escuchando música. Igual que algunos me dicen, no, es que hay un buen clima, hay buena gente, hay un buen ambiente. Entonces a mí me gusta estar. ¿Este es lo que queremos fomentar los cultos de domingo? ¿O queremos que sea un encuentro de gente que ama a Cristo y que quiere ayuda y que quiere ayudar a otros a vivir por Cristo y para Cristo? Entonces, esta es la aplicación como congregación que yo he podido pensar y meditar en este local como un templo. Pero lo interesante es que luego ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Abre tu Biblia en Hechos 17:24. Mira lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora sigue diciendo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y aquí no voy a seguir para no alargarme, pero veis cómo el Señor nos habla aquí. Ahora vamos a 1 Corintios 3:16 y con esto ya vamos terminando. Solo haré una aplicación personal después, pero necesitamos de estos dos textos. 1 Corintios 3:16. Para que no quede solo en mis palabras. ¿Qué dice? ¿No sabéis
que sois, ¿qué? Templo de Dios, y dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que un pecador pueda tener Dios habitando dentro de su corazón? Esto es el gran misterio y el milagro que Cristo vino a hacer. Por eso Cristo tenía que derrumbar todo aquello allí en el templo. Porque la sangre de los animales que estaban siendo derramadas era una sombra de lo que la sangre de Cristo haría en la cruz por nosotros, para darnos acceso a la relación con Dios, para que el Espíritu de Dios pudiese venir y habitar en nuestro corazón. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Comercio. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, meditando en esto, porque claro, un error que cometemos muchas veces como evangélicos, ¿no? Protestantes, es llamar demasiado la iglesia como un local, las cuatro paredes y el templo, ¿no? Y decimos, voy al templo. Y damos demasiada importancia a las cuatro paredes y vamos olvidando que nosotros somos el templo. Entonces, si nosotros somos el templo, vamos a meditar un poquito en que, en primer lugar, una persona para poder ser este templo necesita ser limpiado de sus pecados. ¿Y cómo la Biblia dice que uno es limpiado de sus pecados? A través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces uno puede decir, bueno, pero Cristo ya murió, entonces ya está, ya estoy limpio. No, lo único que dice es que a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces lo que Dios espera de ti y de mí es que reconozcamos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por nosotros. Y que le digamos, Dios, ahora veo, yo por mí mismo no podría estar en tu presencia, pero te doy gracias porque Cristo murió por mí. Entonces yo reconozco que el sacrificio, la muerte de Cristo fue por mis pecados. Y cuando hacemos esto, dice que la palabra que entonces el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en nosotros. Entonces, mirando que tú eres un templo del Espíritu Santo de Dios, quería hacer algunas analogías de este texto. Primero, y con esto vamos terminando, no hagas negocios con tu cuerpo. Y uno puede decir, ay, pero la gente que hace negocio con el cuerpo, yo jamás haría esto, ¿no? No estoy hablando de esto. O podemos mirar en afirmativo, usa tu cuerpo para la gloria de Dios. Es sobre esto que estoy hablando. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, os ruego, ya que entendéis que Dios es tan misericordioso que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, por esas misericordias, que hagáis ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro mayor culto no es el que hacemos el domingo y la mañana. Es nuestro culto racional que hacemos cada instante de nuestras vidas, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. No hacer negocios con tu cuerpo o usar tu cuerpo para la gloria de Dios es no hacer las cosas que hieren el corazón de Dios. Es entender que tú eres una casa de oración. De la misma manera que Cristo dijo, a ver, vosotros estáis haciendo todo mal. Habéis convertido la casa de mi Dios en un negocio. Entonces, hacer de tu cuerpo, usar tu cuerpo como un negocio sería hacer las cosas para llenarte a ti mismo, egoístamente, de manera egoísta. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es para mí, es para mí, es para mí, es mi yo y mi yo.
estoy haciendo un negocio con la casa de Dios porque quiero ganancia. Por eso Cristo dijo, aquel que quiere ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y entonces seguirme. Porque aquel que quiera ganar su vida, mira, aquel que quiera hacer negocios, hacer de este mundo una cosa para el que se sale siempre con la suya, el que lucra más, el que gana más, la final la perderá. Ahora, aquel que está dispuesto a perder su vida, es decir, a no vivir esta vida luchando para tener lo suyo, sino que luchando para que Dios haga su voluntad en su vida. Entonces, este es el que gana la vida. Entonces, lo primero que podemos, a la primera aplicación, ¿no?, a nuestras vidas, nosotros como templo, es decir, vivamos o usa tu cuerpo para la gloria de Dios. Vigila de no estar viviendo como cristiano, pero viviendo de manera egoísta. Yo me acerco a Dios porque quiero que Dios me haga feliz, ¿no? Ahora me da igual si las cosas que yo hago entristecen a Dios, ¿no? Yo estando feliz, está bien, ¿no? Es que no tiene sentido. Entonces vigilemos que no usemos nuestro cuerpo como negocio, sino que entendamos que somos casa de oración. La segunda aplicación personal es: no vivas la vida sin el temor de Dios. Y esto vemos en el versículo 16, ¿no? Ahí cuando pasaba la gente y Cristo impidió que la gente estuviese pasando para hacer atajos ahí en medio. Mirando esto de manera afirmativa sería: vive con el temor del Señor. Ahora, vivir con el temor del Señor no significa vivir con miedo. Ay, es que Dios me va a echar, no voy a hacer esto, sino Dios va a lanzar un rayo aquí en mi cabeza. Un día estaba en un ensayo con un coro que había mucha gente que no era cristiana y había una persona allí muy creyente, que tenía el temor de Dios, pero este entendimiento que Dios está ahí con una flecha en la mano esperando, ¿no? Y entonces alguien dice una cosa muy fea y él se levantó y dijo: hombre, retrátate ya y cállate, no sea que Dios te lance un rayo y que caigas aquí fulminado, ¿no? Porque este es el entendimiento que él tenía de Dios. Vivir con el temor de Dios no es así. Vivir con el temor de Dios es ser consciente en cada momento de lo que está escrito en el Salmo 139, que Dios todo sabe y todo ve. Entonces no nos sirve de nada fingir que Dios no está viendo, porque Él lo ve y lo sabe. Entonces vivir con el temor del Señor, igual que la gente estaba pasando ahí por remedio, ¿no?, que estaba sin el temor del Señor. Ahí, bueno, están matando animales allí porque son pecadores, pero yo paso. Vivir con el temor del Señor es ser consciente. A ver, yo me he despertado. Señor, un día más tú me das de vida. Necesito tu gracia para el día de hoy. Necesito tu ayuda, necesito tu fuerza, necesito tu socorro. Necesito tu poder obrando en mí, principalmente porque veo que mi corazón va a querer hacer negocios. Yo voy a querer tener ganancia en todo lo que yo hago. Pero Señor, dame la disposición de perder. Dame la disposición de entregar mi voluntad para poder hacer la tuya. Vivir con el temor del Señor es: tienes una decisión que tomar. Es decir, Señor, ayúdame. Yo no veo a veces lo que está aquí delante mío. No lo puedo discernir, no puedo ver. Cuanto más ver el futuro, Dios, solo tú lo conoces. Entonces, Señor, ayúdame en esta decisión. Ayúdame para que yo pueda decidir bien. Vivir con el temor del Señor es entender que los jardines que cuidamos, como vimos la semana pasada, son los jardines de Dios. Y Él nos va a pedir cuentas. ¿Cómo estás cuidando tu corazón? ¿Cómo estás cuidando tu familia? ¿Cómo estás cuidando tu casa? Marido, ¿qué clase de marido estás siendo? Esposa, ¿qué clase de esposa estás siendo? Dios nos dio un diseño que es perfecto y que bendice a la familia. Hijos, ¿qué clase de hijos estáis siendo? Vivir con el temor del Señor es vivir consciente de que Dios todo lo ve. Entonces esto nos da la capacidad de frenarnos a la hora de querer hacer negocios y querer tener ganancias. Entonces cuando vemos que hemos fallado,
para no salir ganando, vamos a perder y decir, te he fallado, lo siento. Y esto es estar dispuesto a perder. Uno que no está dispuesto a perder, ¿por qué va a pedir perdón? No, yo me salgo con la mía y ya está, y quedo así pancho como si yo tuviese la razón, ¿no? Vivir con el temor del Señor. Y en tercer lugar, y con eso terminamos, no ignores a aquel que te ama. No ignores a aquel que te ama. Para decir en afirmativo, vive conectado al único que te ama con amor perfecto. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la paz que buscas en tu corazón, solo Cristo te puede dar. Entonces, no vivas desconectado de Él. Y aunque estés en medio de una tempestad, ya verás la paz que estará en tu corazón. Isaías, y con esto termino, Isaías 53, 5 dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiésemos estar en paz con Dios, que era lo que se tenía que hacer en el templo, hacer con que el pueblo estuviese en paz con Dios. El castigo para que tuviésemos nuestra paz fue puesto sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos el gran amor de Dios en Cristo Jesús. Vemos la gran misericordia del Señor. Pero como estamos hablando y vemos la ira de Cristo, creo que sería interesante terminar hoy hablando del Salmo 103, capítulo 103, versículo 8, que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, si Él es lento para la ira, significa que algún día también llegará el tiempo de la ira. Y la palabra de Dios nos dice que es el tiempo de los últimos días, cuando Dios dirá, se acabó. Entonces, mi pregunta para ti antes de que terminemos y oremos es, ¿estás preparando tu corazón para este día cuando Dios diga, se acabó? ¿Estás preparado para este día? ¿Cómo puedes prepararte para este día? Estando con Él cada día. Porque allí Él va a llamar a aquellos que le conocen para estar cerca de Él. Entonces dice la palabra que Dios va a separar entre unos y otros y va a decir, vosotros que me habéis conocido mientras estabais vivos en la tierra, venid aquí conmigo, porque habéis estado dispuestos a dejar vuestra vida para vivir mi voluntad. Y vosotros que habéis querido ganar el mundo y esto y habéis aprovechado y hecho cosas malas, y no os habéis arrepentido, no habéis reconocido el sacrificio de mi Hijo ni mi misericordia. Entonces vendrá la justicia de Dios sobre ellos. ¿Eso significa que Dios no es bueno? No, significa que Dios es bueno, pero Él también es justo. Porque si no, no sería justo. Las buenas noticias es que aún es día de salvación. Aún estamos en tiempo de salvación, aún estamos en tiempo de decir, Señor, reconozco que no estoy viviendo para ti, ayúdame. Yo quiero aprender a vivir con Cristo, quiero aprender a conocerte a ti. Amén, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por poder aprender un poco más de Cristo, por ver Cristo actuando con ira y enojado allí, Señor, con la gente del templo. Y hoy podemos entender un poquito mejor del por qué Él actuó de esta manera. Podemos entender, Señor, que el celo por tu casa, es decir, el celo para que las personas de verdad
tengan una relación, sean reconciliados contigo, Señor, lo llevó a hacer todo aquello. Porque el hombre había convertido en malo y en algo egoísta todo lo que tú construiste para hablar con la humanidad, que se refería a volver la mirada a ti, Señor, y poder conocerte a ti y estar en paz contigo. Te damos gracias por Cristo, Señor, porque hoy, como hemos leído, podemos tener paz, porque Cristo recibió toda esta ira, Señor, que estaba contenida en ti a causa de nuestros pecados. La paga de nuestros pecados fue puesta sobre Cristo, Señor. Esta ira que tenía que ser puesta sobre nosotros. Nosotros teníamos que recibirla, pero esto sería nuestra destrucción, Señor. Pero te damos gracias porque Cristo sí la pudo contener, recibir y así calmar tu ira, Señor, para que nosotros pudiésemos recibir tu misericordia. Qué gran amor, Señor. Qué gran amor. Te damos gracias, Señor. Si tú estás aquí en esta mañana y reconoces que no estás viviendo para el Señor, estás viviendo de manera egoísta, tienes la oportunidad de hablar con el Señor. Esta casa será llamada casa de oración. Entonces, háblale a Él y dile: Señor, ahora lo veo. Me arrepiento, Señor, y pido, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir por ti, ayúdame a conocerte a ti. Y si necesitas ayuda, aquí estamos como iglesia para ayudarte a caminar con Cristo, a conocer a Cristo, a conocer a Dios.